Ok, muchachos, buenas noches. Buenas noches, Víctor, Alejandra, Rebeca. Vamos a empezar. Estaba esperando un poquito para que ingresaran más personas, pero bueno, eh, vamos a empezar para también no entretenerlos mucho y obviamente aclarar las dudas o los cuestionamientos que hay en esta semana de actividades. Vamos a empezar con la presentación. Ok, bueno, ya nos encontramos en la semana número 2 de Espacios Abiertos del Aprendizaje del módulo 13, Variación de Procesos Sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Abud. El propósito de esta sesión, como en las anteriores, es orientarlos y guiarlos en relación a los recursos, a las actividades que tenemos que realizar en esta semana, así como los aprendizajes que tenemos que desarrollar junto con eh, las actividades, junto con los propósitos de cada actividad y de los foros o de recursos que tengamos que buscar. Entonces, bueno, estamos en esta sesión para aclarar todas las dudas o todos los comentarios que ustedes tengan en relación a esta semana y en relación al módulo 13. ¿Qué vamos a ver en esta semana? En esta presentación, bueno, del propósito, la etiqueta, las actividades de la semana, recordar un poco la evaluación, abordar obviamente las dudas, las extensiones si tenemos oportunidad y de nuevo marcar un poco las referencias que tenemos que ir aterrizando. Vamos a platicar un poquito de las reglas de la etiqueta porque tuve 2, 3 situaciones con alumnos en esta semana y quisiera pues abordarlas un poco para recordarlas, ¿no? ¿Qué son las reglas de la etiqueta? Bueno, son las normas de interactuar de manera considerada con otros en Internet. Algunas de las más generales es, sea amable, compórtate apropiadamente, no creas memes, de repente nos solemos equivocar o en alguna sesión o algún comentario, y de repente nuestros compañeros o nosotros creamos algún meme creyendo que es simpático, que es gracioso, y bueno, esta es una falta de respeto, ¿no? Sé cortés, hay que esperar el turno, no hay que como brincarnos esa parte, no hay que usar palabras obscenas ni señales, sé respetuoso, no grites. Esto aplica directamente en la sesión o en tus actividades. ¿Cómo puedo gritar en una actividad? Usando mayúsculas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. No es válido usar las mayúsculas en un texto que tenga, por ejemplo, un título o en las referencias o para llamar más la atención de un texto, solamente una parte o todo el texto, ¿sí? No, ya no se permite usar mayúsculas, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. No grabes ni captures la pantalla. Si bien nosotros estamos grabando la pantalla, la sesión y estamos compartiéndola directamente con los compañeros, no se vale que de ahí tomemos fragmentos o tomemos capturas de pantalla o demás de alguna información y después la vamos a compartir como si fuera de nosotros o compartirla, ¿sí? Eso no es válido porque también pues tenemos derechos de autor y derecho a la privacidad, tanto los compañeros que ingresan como su servidora. No hay que distraernos. Por ejemplo, en ocasiones ingresamos a la sesión y ahí nos quedamos, entonces tenemos a lo mejor cosas que hacer. Yo entiendo que de repente vamos manejando o estamos trabajando y es complicado pues esa forma, ¿no? Y de repente pues tenemos que estar en los dos lados. Pero lo que no se vale, por ejemplo, es que dejemos que entremos, dejamos y se termina la sesión y todavía seguimos ahí. Entonces, por más que uno les habla, pues no reaccionan y uno tiene que cerrar la sesión. No escriban todos con mayúsculas.
no hay que ser sarcástico, hay que ser un líder. No se permite música de fondo ni sonidos que distraigan. Esto tanto los música de fondo es por la situación de derechos de autor. También yo entiendo que, bueno, estamos en México y de repente a lo mejor se va a escuchar la basura o se va a escuchar el señor de los tamales, ¿por qué no? De los camotes, no sé. Pero pues obviamente siempre entrar con nuestro micrófono apagado y bueno, tratar de que no se escuchen esos sonidos, ¿no? Y detalles adicionales es evitar el spam. El spam es una carpeta que nosotros tenemos en nuestro correo electrónico. Entonces, esta carpeta es un correo no deseado, no identificado. Y esto es para evitar, pues, fraudes o situaciones de comercio y demás que nosotros no hemos autorizado. De repente, a lo mejor nosotros podemos utilizar algún correo electrónico que hemos estado trabajando y decimos, ¿sabes qué? Quiero que a mi sobrino o a con mi hijo les den like por cierto video, ¿sí? Y nos mandan a todos con los que tenemos, estamos en prepa en línea, los compañeros y los asesores y demás, nos mandan la información. Va a llegar un momento que el correo diga, sabes que son muchos los que han enviado este correo, o sea, muchos destinos. Entonces, yo lo voy a canalizar como correo no identificado y me voy a spam. El problema es cuando, por ejemplo, alguien se quiera contactar de nuevo con esa persona, ya sea el facilitador o ya sea la persona, y su correo de urgencia o lo como sea, se va a ir a spam nuevamente, porque ya el correo ya lo identificó con esas características. Y si yo tengo alguna duda en cuanto a alguna actividad o tengo alguna justificación y lo quiero mandar y demás, ahí vamos a tener el problema de que no va a llegar el correo de forma adecuada y no se va a revisar, porque les apuesto que generalmente nunca revisamos spam. Entonces, eso es lo que se refiere al spam. Y bueno, para publicar alguna información privada, primero hay que solicitar el consentimiento, así conseguiremos evitar malentendidos y problemas posteriores, ¿sí? Estos son como reglas generales de la etiqueta. Obviamente, en redacción, junto con la etiqueta, estamos marcando lo que son el tipo de letra, no debe de ser un tipo de letra grande, y grande, les digo, arriba de 14 puntos, no debe de ser una letra muy robusta para que sea de fácil lectura, no debemos de utilizar colores llamativos en las letras, por ejemplo, de repente usamos, no sé, el fondo negro o el fondo rojo con las letras amarillas, entonces pues obviamente no podemos leerlo porque causa mucho conflicto a la vista. También no se vale, por ejemplo, escribir todo con selección de amarillo, por ejemplo, las respuestas, no, o sea, esta parte de selección también hay que tener mucho cuidado. Entonces, a lo mejor queremos como resaltar nuestras respuestas, pero es una regla de etiqueta y de redacción, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, pues obviamente estamos enseñándonos a usar eh, los programas de forma ordenada, de forma considerada, y creo que sería una buena opción desde ahorita ya empezar a quitarnos esas costumbres en cuanto a formato y en cuanto a texto, ¿no? Muy bien. En cuanto a las evaluaciones, nada más les recuerdo que estamos en la segunda semana. Tenemos 7 puntos en cada actividad. Ya la semana 1 ya fue totalmente evaluada junto con sus actividades. Que es importante recobrar de la evaluación anterior. Como estuvimos platicando al final de la semana pasada, encontré bastantes plagios en cuestión de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, sí me encontré muchas reflexiones
tomadas con la estructura de inteligencia artificial, que bueno, fueron evaluadas justamente como plagio y hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos, porque es una estructura lógica que es fácil que uno identifique esa parte y que pues tenemos que tener cuidado porque si bien, como yo les comenté la vez pasada, es una herramienta de gran ayuda, para darnos una idea, para orientarnos, para darnos algunas respuestas válidas, es nada más como para una guía, para una orientación. Entonces, sí, yo les recomiendo, por favor, que estructuren toda esa parte, porque de repente sí se me pueden pasar, o sea, yo entiendo se me pueden pasar plagios y demás, como a todos pueden pasarse, pero como ya se están identificando tan constantemente, sí es, o sea, creo que les puede ser contraproducente en su evaluación y en su desarrollo. Entonces, por favor, consideren esa parte y bueno, el próximo viernes vamos a reforzar un poquito más en esta parte, en saber cómo podemos utilizar la inteligencia artificial de forma óptima, de forma oportuna, para que no nada más copiemos y peguemos, ¿sí? Entonces, eso es importante para ustedes y para su aprendizaje. No sé si tengan alguna duda de las actividades que vamos a hacer esta semana. Sobre todo Alejandra, Víctor o Rebeca, que ahorita están aquí. Ok, me dice Alejandra que ninguna. Bueno, vamos a empezar. Ok, Alejandra. No sé si tuviste oportunidad de revisar la sesión pasada bueno, no del viernes, sino la sesión de mi módulo pasado de la segunda semana. Recuerdan que les había comentado que tuviéramos cuidado con la proyección sobre todo la tercera actividad. Entonces, vamos a aterrizarla para que entendamos la estructura y cómo se tiene que entregar la actividad. Y si Alejandra le hiciste de forma diferente, estamos muy a tiempo como para, si es tu decisión, corregirla o completarla para hacer una entrega óptima de la actividad. ¿Sale? Bueno, nos vamos a ir directamente. Estaba leyendo la información del tutor, que es súper atinada justamente en cuestión de plagio, ¿sí? Entonces, él la compartió en el foro de novedades, nuestro compañero Jesús de la Hoya, y es muy interesante. Entonces, ahí le dan una leída, porque la verdad es interesante cómo muchos tomamos esa parte de plagio, ¿no? Ok, nos vamos a ir a la semana número 2. Hay 2 actividades. La universidad, la mejor opción. Y hay 2 actividades formativas. En esta semana no hay ningún cuestionario que llenar. Entonces, bueno, está el foro aprendiendo, donde nosotros ya debimos de haber interactuado un poco en esta parte. Ahí generalmente yo les recomiendo recursos, les recomiendo situaciones de etiqueta o de ortografía o de redacción, y pues sería bueno que se dieran una vueltita y lo consideraran, así como contestar la pregunta detonadora. Ok, nos vamos a la actividad integradora número 3, denominada la universidad. Esta actividad, antes de empezar, les comento que ha causado muchos conflictos en la entrega, ¿sí? Porque, porque hay un malentendido en la interpretación de datos de esta actividad. No sé si anteriormente algún tutor o algún facilitador dio una instrucción errónea y de ahí no sé por qué el malentendido siempre se ha mostrado y desde hace 1 año, 2 años. O sea, esta actividad es un poco conflictuada por justamente
el proceso que les voy a indicar cómo se va a llevar a cabo y les voy a dar las razones por qué se debe de llevar a cabo de esta forma. Ok, en esta actividad me comentan que Ana es una estudiante y le interesa saber cómo está afectando la migración a su escuela. Por ello se puso a investigar varios datos. Los vamos a ayudar con los conocimientos sobre movilidad para resolver las inquietudes. Vamos a desarrollar una opinión propia sobre el fenómeno de migración y los efectos de la misma. ¿Qué voy a entregar? Vamos a entregar todavía un documento en procesador de texto. Si revisamos la rúbrica, me vuelve a decir que es un procesador de texto, ¿sale? Aquí vamos a integrar gráficas y análisis que ustedes van a desarrollar sobre los datos solicitados. Sin embargo, les vuelvo a repetir, yo ya trabajo en hoja de cálculo. Entonces, en esta actividad nos va a ayudar mucho trabajar en hoja de cálculo porque vamos a hacer directamente los procesos y pues nos va a ir como resolviendo, nos va a ir resolviendo la tabla que tenemos que hacer. Eh, ¿Qué voy a saber? ¿Sí? Tengo una información de Ana, que Ana quiere identificar una escuela donde ella está y tiene datos del 2022, donde me dice que es 25,000 alumnos iniciales en la escuela. Me tiene una movilidad estudiantil del 4%. Eso quiere decir que hay alumnos de otros estados que vienen normalmente cada año. Hasta ahí vamos bien. Son 25,000 y vamos a aplicar directamente el 4%. Pero aquí viene la diferencia, porque me dice que año con año la escuela va teniendo 100, va teniendo un ingreso anual de 100 personas por año. Entonces, me dice que también ellos tienen un presupuesto anual por estudiante de 12,500 pesos. Cuando ya tenemos estos datos, o sea, ya tenemos que primeramente en el año 2022 son 25,000 personas. Tenemos una movilidad estudiantil del 4% anual sobre su población total, ¿sí? También me dice que son 100 estudiantes adicionales cada año de la población anual y total, y que por cada estudiante la escuela gasta 12,500 pesos. Tenemos esos datos. Voy a necesitar, con los datos anteriores, responder a las preguntas. ¿Cuántos estudiantes de otros estados habrá en 6 años de la Universidad de Ana? E integra la gráfica del procedimiento que obtuviste. ¿Cuál será el total de estudiantes del 2027? Integra gráfica del crecimiento. ¿Y cuánto será el monto total de la universidad debe solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes? ¿Sí? Esto yo les digo que aquí hay palabras claves que uno de repente se les puede pasar. Primero, población total. ¿Qué es una población total en una escuela? Es el total completamente de alumnos, tanto de movilidad estudiantil como de inicio, como los estudiantes que se integran año con año. O sea, estamos hablando de una población completa de una escuela, ¿sí? Y aquí les digo esa parte porque normalmente los alumnos me separan malamente, porque me separan la movilidad y me separan el ingreso anual por estudiantes. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo para que ahorita me entiendan un poco más. Después me dice aquí que cuál será eh, el total de estudiantes en el 2027. Eso quiere decir que me tienen que incluir tanto los que ingresan anualmente como la movilidad, porque estos ya son estudiantes, ¿sí? Ambos son estudiantes. Y aquí también menciona que cuál es el monto total de la universidad de solicitar en 3 años para la educación de todos los estudiantes.
estamos hablando nuevamente de la movilidad de los chicos más los estudiantes anuales, ¿sí? Y bueno, vamos a redactar nuestra conclusión en 5 renglones. Nos vamos a ir directamente, acuérdense que, bueno, la tienen que hacer en procesador de textos, pero nos vamos a ir a una tabla de Excel, que es lo que normalmente yo trabajo, y vamos a dar las instrucciones para hacerla. Dejen borro los resultados. Muy bien. Tenemos aquí los datos generales. Dejen, sumo un poquito más. Ok, tenemos aquí los datos generales, que son el total de estudiantes, es la primera, que son, bueno, en este caso puse 30,000. ¿Por qué? Porque no tenemos que hacer los mismos, ¿ok? Entonces yo tengo una escuela que tiene en el 2022 30,000 alumnos. Una tasa de migración estudiantil del 5%, antes la otra es del 4%. Aquí en esta opción le pongo 5% directamente para hacer mi gráfica cuando hago mis fórmulas. Ahorita vamos a trabajar directamente como lo podemos hacer. Entonces, el siguiente paso es estudiantes migrantes. Los estudiantes migrantes, acuérdense que es el 5%. Por lo tanto, aquí yo hago una pequeña fórmula. Para hacer fórmulas de Excel, les recuerdo que tenemos que poner un signo de igual y tenemos que indicar la columna con la fila. Esta es una celda que tenemos que sumar, multiplicar, restar, dividir, le que tenemos que dar la instrucción. Entonces, aquí en este caso, yo voy a dar la instrucción para que el programa me haga una multiplicación, que es el total de estudiantes por la tasa de migración estudiantil. Entonces voy a poner un igual y voy a poner, bueno, en este caso puse paréntesis, no es necesario el paréntesis porque ya no trabajamos con más información, pero pongo que lo que tengo en la columna A, fila 3, que es la celda, la intersección de las dos, se va a multiplicar por la tasa de migración estudiantil, porque aquí el formato lo puse de porcentaje y automáticamente me va a salir el resultado. Entonces aquí ya tenemos 1,500, tenemos el primer resultado. Tengo un crecimiento anual de 150 alumnos y una inversión para la educación de 12,000 pesos, ¿sí? Hasta aquí llevamos la primera parte. Vamos a empezar a hacer nuestra tabla. Primero, solamente se tiene que hacer una tabla, porque si estamos hablando de un conjunto de estudiantes, no debemos de separar los que vienen de migración y los que vienen con el total de crecimiento anual, porque llegan a una misma escuela, llegan a una misma población estudiantil. No tenemos por qué separarlos. Si los separamos, nos salen resultados diferentes. Ahorita más adelante voy a ver un ejemplo que no se debe de hacer, pero voy ahorita a aterrizar en la tabla cómo la debemos de trabajar. Primeramente, tenemos el año 2022. Acuérdense que, no sé si les recordé que en la pasada, que si seleccionamos un número consecutivo y jalamos, automáticamente me hacen la tabla sin necesidad de escribirlos. Esto aplica en consecutivos, por ejemplo, de que pongo 1, 2, 3, 4, ya me continúa, 2, 4, 6, 8, me continúa, como series, ¿sí? Puedo poner 5, 10, 15, 20 y ella identifica que estoy utilizando de esa forma. También, por ejemplo, pongo enero, febrero, marzo y me continúa con los meses, o lunes, martes, miércoles, me continúa con los días. O sea, como que si los formatos así lo podemos hacer, perdón, sin necesidad de escribir. Ponemos primeramente el total de estudiantes iniciales que tenemos del 2022. Esto lo encuentro en la celda A3, por eso le voy a poner igual a 3. O sea, quiere decir que lo que encuentres en la celda A3 me lo vas a poner aquí, que son los 30,000. Tasa neta de migración, 5,000. 5%, perdón, es la misma siempre, entonces vamos a copiar.
jalando voy a copiar. O podemos hacerle, le doy un clic, le doy copiar y le doy pegar y sale el resultado. Estudiantes migrantes, acuérdense que ya usamos una fórmula acá arriba, ahora la vamos a usar para la parte de abajo porque vamos a ir con el consecutivo. Va a ser lo que tengo en la celda B7 por la celda C7. O sea, el total de estudiantes por la tasa neta de migración. Esta va a seguir siendo la misma fórmula. Entonces vamos a jalar porque nos va a ir proyectando. Si vemos aquí la fórmula en la siguiente, por default ella me movió la fila. Cuando hacemos esto en Excel es que ella identifica que es la siguiente columna la que se va a mover. Si no la queremos mover, ya después les diré cómo le hago, pero me va moviendo por default la fórmula. Crecimiento anual siempre van a ser 150, siempre. Entonces, jalo porque es el mismo número, 150. Ya vamos a lo interesante, el total de estudiantes. ¿Cómo voy a saber el total de estudiantes? Fácil. El total de estudiantes inicial más lo que tengo de estudiantes migrantes más el crecimiento anual. Quiere decir que aquí por ejemplo, la fórmula sería lo que tengo en la columna B7 más lo que tengo en la columna D7 más lo que tengo en la celda E7, ¿sí? Que esta es la fórmula. Sumo estas tres, me dan el total de estudiantes y ahora sí viene lo interesante con el total de gastos. El total de gastos es multiplicar el total de número de estudiantes por lo que tenemos en el aspecto de gasto por educación. Aquí, por ejemplo, voy a multiplicar el total de estudiantes y ahora sí, aquí le voy a decir que no me mueva lo que tengo en la columna E con un signo de pesos. Le voy a poner signo de pesos E, signo de pesos fila 3. O sea, como esto me lo va a mover, por eso, si yo lo jalo, me lo jalaría para acá, como lo pasó acá. Entonces, siempre que no se mueva esta instrucción, F7 por esta cantidad. O también puedo poner de forma manual los 12,000 pesos, 12,000 pesos. ¿Sí? Yo no lo hago así porque normalmente cambio los datos para que no sean los mismos siempre. Entonces, por eso yo prefiero siempre manejarme con fórmulas. Entonces, aquí yo como le recomiendo es que nos vayamos acostumbrando a trabajar con fórmulas para que no sea tan complicado después, ¿sí? Entonces, interpretar cómo se va manejando las fórmulas y demás y conocer pequeños tips para poder trabajar la tabla. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, el total de estudiantes, vuelvo a jalar la fórmula, acuérdense, para acá, o copiar y pegar. Ahorita no me salió porque todavía no la tengo estructurada. Y el total de gastos, igual, lo saco y lo multiplico. Todavía me falta llenar una columna, que es el total de estudiantes. En el 2022, entonces vamos entendiendo la tabla. En el 2022 tengo 30,000 alumnos iniciales, donde llegaron 1,500 estudiantes migrantes, entraron 150 alumnos directamente del Estado, teniendo un total de 31,650. Esta cantidad yo la voy a recorrer al 2023 porque es con la que inicio en el siguiente año. Entonces, le voy a poner un igual y le voy a poner lo que tengo en esta celda, que es la F7. Le doy un enter y automáticamente se llena mi tabla. Si se fijan, obviamente estamos proyectando la cantidad de inicio del 2023. Ahora nos proyectamos con la tasa neta de migración más el crecimiento anual que siempre va a estar estable. Entonces, ya teniendo este dato, ya las demás meses o los demás años, perdón, van a ir consecutivos. Entonces, como va a ser la misma fórmula, igual vamos a copiar, jalar y se completa mi tabla. Ahora sí, me van a preguntar, me van a decir, ¿cuál es la cantidad gastada?
por el total de estudiantes en el 2024, que es el tercer año, es esta cantidad. Aquí ya la puedo seleccionar. ¿Cuántos estudiantes vinieron en el año 2026? Migrantes, esta cantidad, porque va subiendo la población estudiantil. ¿Cuántos total de estudiantes tenemos en tal periodo? Esta cantidad, ¿sí? Entonces, automáticamente me va dando las respuestas esta tabla. Lo que no debemos de hacer, muchachos, es la siguiente tabla. Esto es lo que se confunden los chicos, que por ejemplo, yo tengo un total de estudiantes migrantes en el 2022 y tengo 30,000. Y aquí me dicen, es que es el 5%. Entonces, con base a la primera información de los 30,000, me multiplican los estudiantes migrantes. Y después, sin considerar el total de estudiantes, me vuelven a tomar los estudiantes migrantes y así sucesivamente. Y aquí, por ejemplo, en total de estudiantes de la población inicial de los 30,000, me van sumando 150 más 150 más 150 más 150. Y si se fijan, no son en total los mismos que nos proyectó la tabla. No sé por qué los chicos suelen separar las tablas, que en ningún momento lo solicitan, sino que dice que en el total de estudiantes lo tenemos que trabajar de la población estudiantil. Entonces, esta tabla no la tenemos que hacer así, por favor. Tienen que estructurarla de esta forma. Después me dicen, por favor, pongan una base, una gráfica de cuántos estudiantes migrantes hubo en los años. Entonces, ¿cómo podemos hacer la gráfica? Vamos a ocultar estas filas, vamos a seleccionar los estudiantes migrantes en este caso y le vamos a poner insertar gráficos recomendados y vamos a poner la gráfica que ustedes quieran. Podemos poner todos los gráficos y si alguna de aquí les late o diferente, circular, es como ustedes quieran. No hay una que que en esta vez me exijan o me digan cómo hacerla. Y aquí ya está nuestra tabla, nuestra gráfica. La podemos cortar y la podemos ya pasar directamente a nuestro procesador de textos. Aquí está, ¿sí? Lo podemos poner también si quieren como imagen, como ustedes quieran. La otra nos dice cuánto es el total de estudiantes de la escuela. Entonces, ocultar y ponemos lo siguiente. Seleccionamos, copiamos, perdón, seleccionamos, insertamos gráficos y también nosotros escogemos el color o la forma que nosotros queramos. La copiamos, la ponemos aquí y la pegamos, ¿sí? Yo les recomiendo que sí lo peguen como imagen, porque si se fijan, como estamos seleccionando la tabla, me están moviendo los datos, la otra me quedó en blanco. Entonces, es como una recomendación para que no se desesperen esa parte. Y bueno, ya nosotros tendríamos que poner toda la tabla, mostrar contenido. A ver, permítanme. Mostrar. Ponemos toda la tabla que hicimos y la vamos a pegar en nuestra hoja de cálculo. También aquí podemos hacer como una imagen para que nos ajuste la hoja y nosotros poderla jalar o hacerla más pequeña o más grande como ustedes quieran. Entonces, esta es la forma adecuada que tenemos que hacerlo. Si ustedes quieren, pueden poner, por ejemplo, pueden subir al Drive esta parte de Excel y compartirme el link para que nosotros veamos cómo hicieron el proceso adecuadamente o decirme cómo sacan cada rubro. Por ejemplo, la tasa de estudiantes inicial por la tasa de migración estudiantil, nos salen los estudiantes migrantes y más el crecimiento anual, nos sale
el total de estudiantes, ¿sí? Entonces, nada más me tendrían que decir cómo llegaron a ese resultado. Es todo. Acuérdense que me están diciendo procesos. O sea, a mí me tienen que decir cómo hicieron y cómo sacaron tal resultado de cada cosa, y es un requisito que tiene la actividad. Entonces, no sé si tengan alguna duda en relación a esta actividad. Ninguna por mi parte, señora, gracias. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Ok, bueno, nos vamos a ir a la otra actividad, que ya es ahorro, crédito e inversión. Es la actividad número 4, que se llama la mejor opción. Esta es una actividad muy sencilla, después de la que hicimos un poco más estructurada, que vamos a calcular la tasa de interés fijo de algunos artículos porque los vamos a comprar para la economía familiar. Tenemos que entregar un documento en procesador de texto donde integrar la tabla con las tasas de interés y el análisis sobre la mejor opción que debemos de adquirir. Esta es un análisis que tenemos que hacer de 3 tiendas donde nos venden 3 computadoras diferentes, no, 3 computadoras iguales con diferente precio. El costo de la impresora igual, la impresora igual, pero costo diferente, y una tasa de interés a un plazo de 12 meses, pero el interés, vamos a checar la característica de cómo es el interés. Ujú. Ok, ahorita en cuanto lo revisemos, porque es el interés mensual, según tengo entendido. Bueno, no lo encuentro así como rápido, pero es un interés mensual, o sea, no se tiene que diferir. Ajá, la tasa de interés mensual en un plazo de 12 meses, aquí viene. Si fuera anual, sí se tendría que dividir entre el número de meses, pero como no es, se va a aplicar directamente a de forma mensual. Y bueno, vienen 2 tablas en donde me dicen que tengo que sacar de la tabla el total de pagar por computadora, total de pagar de impresora, y por ambos artículos nosotros identificar en dónde están más baratos, cómo comprarlos y cuál es la que nos conviene para dar respuesta en esta parte. Y una conclusión de 6 a 10 renglones sobre la importancia de conocer la función de crédito al realizar nuestras compras, sobre todo en este ejercicio de compra directamente personal de la computadora, ¿no? Para, aquí va un tip, para realizar la tabla, nosotros podemos seleccionar una tabla que están trabajando ya aquí en la actividad, le voy a dar control C y nos podemos ir a, en este caso, Excel, bueno, aquí ya la había pasado. Déjenla elimino. Ok, y aquí le pongo control V y automáticamente me va a copiar la tabla que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, yo ya tengo una tabla ya realizada aquí. Y esto yo les decía que era muy, muy sencillo. Entonces, vamos a borrar esto. Esta es la primera tabla y la segunda tabla con adicional. Estas 2, las que están marcadas con amarillo, no vienen en la tabla. Es un ejemplo, cuando nos dan la tabla, un ejemplo que podemos seguir. Sin embargo, en esta parte yo les recomiendo que insertemos una columna adicional para que separemos el costo de interés de la computadora que nos va a cobrar de forma mensual y al final el total de pagar de la computadora. Sí se puede hacer completo, o sea, hacer una fórmula completa, pero por experiencia propia, yo les segmento para que la fórmula no sea tan estructurada y sea un poco más clara lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo inserto? Bueno, digamos que está de esta forma. Nuestra tabla que nos compartieron está de esta forma,
¿sí? Donde la tienda, el costo de la computadora, impresora, la tasa de interés, el total de pagar por la computadora, el total de pagar por la impresora y el total de pagar por ambos artículos. Entonces, yo les recomiendo que le den un clic a la columna, le demos un clic del lado derecho, le pongamos insertar y automáticamente me aparece una columna, ¿sí? Bueno, yo ya tengo unas hechas en ambos casos donde pongo costo de interés de la computadora y costo de interés de la impresora. ¿Cuál es el costo de interés de la computadora? Bueno, acuérdense que tengo otros gastos, otros costos diferentes, otra tasa de interés diferente. Entonces, para sacar la fórmula de lo que voy a pagar al mes de intereses, es multiplicar el costo de la computadora por, en este caso, lo que tengo en la celda de 10, que es el 8%, ¿sí? Entonces, B10 por D10, que es el costo de la computadora por la tasa de interés mensual. Le doy un enter y ya me sale la tasa de interés mensual. Entonces, acuérdense que como ya tengo una fórmula, nada más es cuestión de jalarla y las otras también ya me lo calculan porque ya se cambian los datos automáticamente. Ahora, con la tasa de interés de la impresora, nos vamos a ir a multiplicar lo de la impresora por el porcentaje que nos cobran mensual de la tasa de interés, que es C10 por D10. Le doy un enter y voy a copiar los otros aspectos. Ok, ahora nos vamos a ir a total de pagar por la computadora. Acuérdense que esta cantidad, que es el costo de interés, lo tenemos que multiplicar por 12 y el resultado que nos salga lo tenemos que sumar por el costo inicial de la computadora, porque primero son la cuota de intereses que tenemos que pagar de forma anual y después vamos a sumar aparte el costo de la computadora. Lo mismo con la impresora. Entonces, como resumen, la fórmula que tenemos que utilizar, aquí si se fijan, ya es una fórmula un poquito más estructurada, que es multiplicar, primeramente, aquí si se fijan ya también hay paréntesis. Entonces, voy a multiplicar el costo del interés de la computadora por 12. ¿Por qué por 12? Porque son 12 meses. Y al final voy a sumarlo por lo que tengo en la celda B10, que es el costo de la computadora, ¿sí? Le doy un enter y automáticamente me sale el resultado. Selecciono, copio y pego y me salen los demás. Ahora me voy con el costo de la impresora. Es exactamente lo mismo que hicimos ahora por el costo de interés de la impresora. Acuérdense que tenemos que multiplicar el costo de interés de la impresora por 12, que son el número de meses. Eso es entre paréntesis y lo que nos salga del paréntesis le vamos a iniciar a sumar el costo inicial de la computadora, que es de la impresora, perdón, que son los 4,000 pesos, que son C10. Le doy un enter y me sale el resultado. Copio y pego para los siguientes. Ahora sí, para pagar el total de los artículos, voy a hacer una suma donde sume el total de pagar por la computadora que se encuentra en la celda F10 más el total de pagar por la impresora que la encontramos en la celda H10. Ponemos así, le damos un enter, me sale el resultado y jalo directamente para copiar. Aquí ya tenemos en dónde nos va a salir más barata, por ejemplo, la computadora. Aquí, esta es la primera parte donde nos sale más barata. ¿Dónde nos sale más barata la impresora? En esta parte, en esta tienda, aquí nos sale más barata. ¿En dónde nos salen los más baratos ambos artículos? Puede ser aquí y seleccionamos y ya damos respuesta a las preguntas que tienen. Y si nosotros revisamos, originalmente, esta era la tasa de interés más alta, que es el 8%. A pesar de que aquí era el 6, sí están un poquito más altas las computadoras, pero en la proyección anual, esos serían los resultados que nos arrojaría
esta proyección del crédito de la computadora y de la impresora. Entonces, ya daríamos respuesta a los cuestionamientos. De igual forma, hay que copiar. En esta no nos piden gráficas, entonces pegamos, la dejamos como imagen para que se visualicen y damos respuesta a nuestra actividad con las preguntas y con la conclusión pertinente de lo que estamos haciendo, ¿no? No sé si tengan alguna duda en relación a esto de tasa de interés, crédito e inversión. Ok, creo que no hay dudas. Muy bien. Esta segunda ya es muy sencillita, ¿sí? Es como que nada más acostumbrarnos. Recomendaciones generales, todas las rúbricas revisamos y nos indican qué es lo que vamos a entregar. Por favor, entreguen un documento en procesador de textos. Sí, este es un procesador de textos. Sí, si ustedes quieren poner el link de la actividad en el Drive, lo pueden hacer. Nada más acuérdense de darme los derechos. Si solamente quieren poner su tabla e indicarme cómo sacan el proceso, lo pueden hacer. Recuerden que es uno de los requisitos que me tienen que indicar el proceso y las tablas para revisar que efectivamente ustedes hicieron el análisis correspondiente a las tablas. Siempre hay que incluir las referencias consultadas, tanto puede ser de esta sesión como los recursos de esta semana. ¿Cuál ubico en cada uno? En la guía, recuerden que hay una parte donde nos dice ambas actividades, cuáles son las que se tienen que citar. Por ejemplo, la mejor opción que acabamos de hacer, el recurso de ahorro y de compras inteligentes, ¿sí? Y a la universidad sí tenemos estos 5 recursos. Entonces, esa es como la parte de recomendación que yo les doy. Siempre tienen que ir estilo APA. Y en esta ocasión, que tiene de 8 a 10 renglones, a lo mejor sí podemos encontrar por ahí alguna definición de ahorro o de crédito o de inversión y aterrizarla directamente en nuestra referencia para enriquecerla. Pero obviamente que no sean los 8 renglones, o sea, acuérdense que tenemos que evidenciar su aprendizaje por medio de esta conclusión o de esta reflexión. Creo que sería las estilo APA, es lo único que les recomiendo. Esta semana estamos a tiempo de pedir extensiones si no entregaron su actividad a tiempo, pero hoy es el último día. Acuérdense que les compartí una infografía donde venía esta información importante en cuanto a las extensiones de tiempo. Esta sesión se va a quedar grabada. Si ustedes quieren revisarla para saber cómo se hacen los procesos y demás, para que ustedes la revisen. También recuerden que ustedes pueden hacer sus cálculos directamente en Word, porque pues no, obviamente no nos piden una tabla. Si hay una tabla por ahí que nos piden, entonces tendríamos que podernos poner aquí, por ejemplo, una tabla, insertar tabla, y lo podemos hacer de forma manual. Nada más ustedes sí me tendrían que indicar directamente cómo sacaron los resultados. A lo mejor al principio esto es más fácil, pero recuerden que a partir de la siguiente semana ya estaremos trabajando con hoja de cálculo. Entonces, este siguiente viernes vamos a estar trabajando con todas las dudas y ahora vamos a hacer la actividad en Google para que vean las diferencias entre un programa y otro y ustedes puedan decidir cuál utilizar, porque ambos pueden ser una excelente opción para trabajar. Creo que serían las únicas como dudas. No me han compartido ninguna duda directamente en el mensajero o por medio de correo electrónico. Entonces, a lo mejor a lo largo de esta semana van a seguir por ahí las dudas, pero sí, siempre les invito a que revisen sobre todo esta sesión de la segunda semana, porque pues puede haber como malos entendidos con la redacción de la
de la actividad número 3. Y bueno, si no tienen ninguna duda, daremos por terminada la sesión. Recuerden que seguimos conectados por medio de la plataforma del mensajero de las sesiones para que si tienen alguna duda o comentario o sugerencia, con gusto estamos para escucharlos y aclarar todas las dudas que puedan tener, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alejandra, muchas gracias, Rebeca, y muchas gracias, Víctor, por su asistencia. Espero que les haya servido esta sesión. Y bueno, nos estaremos viendo el próximo viernes para continuar con estas sesiones guiadas. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches y excelente media semana. Igualmente, César, que esté bien. Gracias, gracias, buenas noches.